les cambiaron de clase para siempre acá. Bueno, ¿quién les avisó? Nadie. ¿Y cómo supieron que tenían clase acá? Nos echaron. Me echaron. Que pasé para allá y no jugado. Ya, yo lo voy a ver porque probablemente era la 212 y ellos se equivocaron. Pero por hoy no vamos a hacer problemas. El problema no va a ser la conversación. Ya, así que vamos a iniciar. Otra cosa, ya como ya llevamos 2 clases, recuerden tenemos 16 clases en total, porque hay dos feriados entre medio. Considerando 70% de asistencia como máximo, pueden faltar máximo 3, y ya hay alumnos que ya llevan 2, entonces como para que le digan a sus compañeros que ya, a sus compañeros que no han venido, porque ya veo aquí a algunos que ya tienen 2 faltas, o sea, si ya faltan la próxima semana, es mejor no venir más. Porque no hay, al menos por mi parte, desde el punto de vista de la asistencia, ni un problema. Yo le dije la semana pasada que me podían avisar algunas cosas y podíamos verlo, pero producto de algunos problemas que tuve el semestre pasado, tengo que pasar asistencia todos los sábados y eso queda marcado ahí y al final no modifico nada. Así. Si tienen algún problema justificativo que mandar, mándenlo a través de los conductos regulares, no me los manden a mí, ni tampoco a la profesora de prácticas. No sé cómo es el conducto regular de ustedes. Tienen que mandarlo primero a dirección, a algún lado, tener un certificado. Antiguamente lo hacíamos así, teníamos que llevar arriba, nos hacían llenar un papelito, después nos entregaban y eso lo mandábamos, pero no directamente a nosotros. ¿Ya? Todo a través del conducto regular y eso producto de algunos problemas que tuvimos el año pasado, donde nosotros justificamos de manera interna algunos alumnos. Así que ahora, háganlo todo a través del conducto regular. Y eso, hay algunos actos, porque hay muchos ausentes, para que les digan a esos alumnos. Para que les vayan comentando. ¿Alguna duda antes de que partamos? ¿Ninguna? Ya. Trajeron, la semana pasada habíamos dejado una tarea, ¿la trajeron? ¿Para los que vinieron la semana pasada? ¿No? Ya, bien, no habíamos dejado nada. Súper. Era para partir con un susto para los que no habían venido. Se me olvidó la semana pasada decir que los que habían venido tenían que decir que teníamos tarea para que se asustaran los que no habían venido. Pero después me acordé. ¿Ya? Entonces vamos a partir el día de hoy ya con nuestra segunda clase de citopatología. Lo que vamos a ver hoy es cómo desde el punto de vista citopatológico se estudian los tejidos, las células. Y básicamente va a partir, hay 2 formas de estudiar las células. Las células que vamos a estudiar nosotros son las células patógenas, o sea, las células que tienen algún problema. Y las podemos estudiar desde el punto de vista de la forma, ¿ya? Las de la forma, eso la vamos a llamar histología. La gracia es que cuando una célula se altera, cuando una célula normal deja de tener una función normal y por X motivo se altera, cambia la forma también. Entonces eso es lo que nos trata de ejemplificar esto. Como una célula normal, y esa célula normal cambia su forma. Entonces una de las maneras que tenemos de estudiar a las células anormales es con la forma, o sea, el microscopio, con histología. El problema de eso es que es muy subjetivo. Depende del patólogo, depende del que lo mire. Que diga, no, tiene una forma buena, mala. Hay algunas cosas que vamos a ver más adelante que nos indican cuando una célula es mala. Pero, para ayudarnos con la forma, también se descubrió que cuando una célula cambia de buena a mala, a normal, no solo cambia su forma, sino que también cambian sus proteínas. Y aquí tenemos los marcadores histoquímicos. Y también cambia adentro, cambia su ADN. Y aquí tenemos las pruebas genéticas. Entonces, para investigar una célula normal, tenemos 3 formas de investigarla. Con la forma, con los marcadores y con la genética. Esas 3 cosas en conjunto nos van a decir si una célula es buena o mala. Las 3 se utilizan en conjunto porque sirven para cosas diferentes. Y por otro lado, otra cosa que tenemos que tener clara es que cuando parte un problema en alguna célula del cuerpo, ese problema parte en un punto, para la redundancia, en un punto puntual. Así que cada vez que investigamos un tejido, depende mucho en cómo lo vamos a investigar, depende del lugar donde estemos investigando y de la suerte. ¿Por qué? Porque miren, aquí tenemos cómo es la progresión, por ejemplo, de un cáncer de cuello de útero.
Y el cáncer de cuello de útero parte en las profundidades, en la lámina basal, en el estrato basal. Ustedes se dan cuenta, parte aquí. O sea, para que llegue arriba el problema, para que llegue arriba, tiene que pasar mucho tiempo, en general de 10 a 15 años. Por eso, cuando se hace el estudio para cáncer de cuello de útero, se hace sacando células, ¿verdad? Se hace con el PAP. ¿Sí? Algunos ya conocen el PAP, por si lo han realizado. Se hace con un espéculo y se mete un cepillito donde se sacan células del cervix, del cuello del útero. El problema de eso es que si nosotros sacamos células, las estamos sacando de aquí arriba, ¿no? Así que si el problema es muy incipiente, no vamos a lograr verlo. Por eso también depende un poco de la suerte, de la probabilidad de encontrar algo en un tejido donde no todo el tejido está afectado, sino que para que lleguemos recién a encontrar algo, vamos a tener que encontrarnos en etapas más o menos avanzadas. Eso nos trae un problema entonces. Tenemos dos problemas. La suerte de, dentro de un tejido completo, llegar justo al lugar donde es más probable encontrar el problema. Y por eso a veces también van a encontrar que en los informes dice no es posible descartar enfermedad o la muestra no es representativa del tejido. Y eso es por este criterio de la suerte un poco, ¿no? Así que siempre tenemos que conocer dónde vamos a ir a buscar, cuál es el lugar más probable donde encontrar el problema. Y el otro problema que tenemos es que necesitamos varios factores para poder diagnosticar algo: morfológico, histoquímico, genético. En base a eso, tenemos dos formas de investigar los tejidos. Podemos investigar células del tejido o el tejido completo. Cuando solo investigamos células, como en el PAP, le vamos a llamar citología. Cuando investigamos el tejido completo, le vamos a llamar biopsia. O sea que podemos investigar células o podemos investigar tejido completo. Eso va a depender de muchas cosas. Así que, básicamente, ¿cómo lo podemos hacer? Con biopsia. La biopsia es un pedazo de tejido que sacamos. Hay muchas formas de sacar tejido. Podemos sacar el tejido completo, una parte del tejido. ¿Ya? Podemos sacarlo haciendo una incisión profunda, una incisión superficial. Eso es lo que vamos a ver ahora, cuáles son las distintas formas de sacar un tejido. Y con citología. La gracia de la citología es que es más fácil de hacer. Mucho más fácil de hacer, es más rápida. Por eso se hace en el PAP. Sería mucho más difícil, ¿cierto?, poder citar a una gran cantidad de mujeres y hacerle una biopsia, o sea, sacarle un pedazo completo del cuello del útero. Y obviamente, con el tiempo se nos va a acabar lo que podemos sacar. O sea, si sacamos el cuello del útero, un pedacito completo del cuello del útero, y eso parte alrededor de los 23 años, ¿cierto? De los 23 a los 64 años, imagínense 40 y tantos años sacando pedazos de cuello del útero. Quedarían las mujeres sin cuello del útero a los 64 años. Por eso no nos conviene hacer una biopsia en esos casos. Porque uno se podría preguntar si la biopsia es mejor, porque tenemos más posibilidades de pesquisar algo, porque en la citología hay menos probabilidades, el cáncer va a estar más avanzado, ¿por qué mejor no le hacemos biopsia a todas? Bueno, eso es porque el problema de eso es que tenemos que estar bastante seguros de lo que vamos a ir a buscar y a encontrar, porque no tenemos biopsias para hacer siempre. Vamos a quedar sin tejido y el cuello del útero no está ahí para molestar, tiene una función, así no lo podemos sacar todo. Así que por eso preferimos la citología, que son técnicas más superficiales, son más fáciles de hacer, nos sirven de screening y podemos hacerla muchas veces en el tiempo. Y eso nos podemos ayudar además de técnicas moleculares, que es lo que yo les estaba comentando recién. Podemos ver genéticamente o las proteínas que están por alrededor. Eso en tejido vivo. Ustedes ya saben además que podemos hacer algunas cosas en tejido muerto, se ponen la autorizada. Estamos viendo entonces las biopsias, los tipos de biopsia que hay. ¿Ustedes ya tuvieron la primera clase de laboratorio? ¿Qué hicieron? ¿Ah? ¿Vieron un PAP? Ah, perfecto. Entonces ya al menos captan un poquito de eso. ¿Cuáles son los tipos de biopsia? O el objetivo de biopsia, primero, antes de que... La biopsia nos sirve para varias cosas. Lo más importante para saber si un tejido es diferenciarlo si es benigno o maligno. El problema es que es muy fácil decir que algo es benigno, pero es más o menos complicado decir que algo es maligno. Lo único que podemos aventurarnos es a decir que hay un problema en esa célula, que esa célula es anormal, no es igual al resto.
Pero de ahí a decir que esa célula es maligna, cuesta. Así que por eso tenemos que, además de utilizar el criterio microscópico, como ya les comentaba al principio, tenemos que ocupar criterios moleculares. Entonces complementamos hoy en día criterios microscópicos con moleculares. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué nos sirve eso? Para hacer el diagnóstico. Entonces una biopsia nos permite hacer diagnóstico, nos permite establecer terapia y pronóstico. O sea que una biopsia sirve para tres cosas: diagnóstico, pronóstico y terapia. Anoten eso porque es pregunta de prueba. Es la pregunta 8. ¿Cuáles son los tipos de biopsia que hay? ¿Ya? Básicamente podemos clasificarlos según la clínica. ¿Ya? Hay dos formas de clasificarlos. Podemos clasificarlos según clínica y según método de obtención. La primera forma es según clínica, según la clínica. Podemos sacar un pedacito, no sé si hay una forma adelante. Creo que está harto más adelante. Podemos sacar un pedacito del tumor o podemos sacar todo el tumor. ¿Ya? Vemos, si aquí tenemos el tumor, si se ve bien ahí. Entonces, miren, si aquí tenemos el tumor, podemos sacar todo el tumor, así, ¿cierto? Hacer una incisión en diagonal y sacar todo el tumor. Incluso no solo sacamos el tumor, sino que además dejamos algo que se llaman márgenes de seguridad. Lo sacamos justo de aquí, sino que nos extendemos un poquito hacia el territorio sano para sacarlo. Entonces a eso le llamamos excisional. Sacamos todo el tumor. La gracia de esto es que tiene la capacidad a veces de ser diagnóstico y terapéutico. O sea que podemos decir, sí, el tumor era malo, pero lo sacamos todo, así que ya no hay que hacer nada más. Esa es la gracia de la biopsia excisional. Y en otras, cuando el tumor es demasiado grande o ciertos tipos de tumores, sacamos un pedacito más del tumor, una parte representativa de él y no todo el tumor. Y a eso le llamamos biopsia incisional. Esto es súper fácil cuando el tumor está superficial, pero ¿qué pasa si aquí tenemos la piel y el tumor está aquí abajo? En esos casos vamos a tener que ir a puncionar el tumor, meter una aguja para sacar un pedacito de tumor. Y a eso le llamamos biopsia por punción. Entonces hay tres formas de hacerlo: excisional, incisional y por punción. Cada una con sus ventajas y sus desventajas. Otra forma de clasificarlo es según la técnica de obtención. Digo. Profe, una consulta, me acuerdo que el semestre pasado en genética vimos que cuando se tomaban biopsia, a veces los tumores están como encapsulados, como el tejido fibroso. Entonces, que no sé qué, me acuerdo que me comentó que a veces, como que está encapsulado, no se diseminaba y al tomar la biopsia se abrió un paso para que el tumor se... Sembrado, se llama sembrar. Sí. A veces los tumores se siembran. No, eso es específico de cierto tipo de tumores. No todos los tumores pueden sembrarse, ¿ya? Pero eso es cuando veamos algunos tumores específicos. No aplica para todos los tumores, ¿ya? Aplica solo para algunos. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que a veces los tumores precisamente están encapsulados. O sea, no ha salido. El gran problema de un cáncer es que se disemina, ¿cierto? Pero no siempre se diseminan, o a veces les cuesta diseminarse y a veces están contenidos dentro de una bolsita, que es la lámina basal. Pero cuando yo pincho este tumor, abro una puerta y de hecho voy sembrando células hacia arriba. Se llama sembrado. Y esas células pueden generar ahora nuevos tumores. Y si tengo más mala suerte todavía, una de esas células puede ingresar a un vaso sanguíneo e ir a otro lado. Pero eso no pasa con todos los tumores. Con algunos. Por eso hay algunos tumores que funcionamos y otros no. Los que tienen alto riesgo de sembrado y los que no tienen riesgo de sembrado. ¿Ya? Pero como muy bien dice, ese es un riesgo que hay en cierto tipo de tumores, no en todos los tipos de tumores. Ahora, otra manera de clasificar a las biopsias es según cómo yo obtengo la muestra. Yo la puedo obtener por cirugía, por endoscopía, por punción con aguja, por algo que se llama sacabocado o punch, que es una cosita que lo vamos a ver, o aspirativa.
¿ya? O sea que yo puedo obtener una biopsia de varias maneras, ¿cierto? Puedo obtenerla por cirugía abierta, si es que necesito yo entrar a un lugar y sacar, por ejemplo, quiero sacar una biopsia hepática, quiero sacar una biopsia de la vesícula, una biopsia de colon, etc. Tengo que hacer una cirugía. Si yo quiero llegar al estómago y sacar una biopsia del estómago, una endoscopia. Si quiero llegar a algunos lugares que no están muy lejos, pero tampoco los quiero abrir, por ejemplo, en la mama, algunos cánceres de mama, si es que yo no sospecho que la paciente tiene un cáncer de mama, sino que tiene algo benigno, antes de ir a abrir, porque el tratamiento para el cáncer de mama es sacar la mama completa. Puede hacer una mastectomía total o parcial. Pero imagínense que a una mujer le sacan la mama y descubren que era benigno. Entonces, antes de eso, si yo no tengo sospecha de que es un cáncer de mama, pero tampoco puedo decir que es benigno, puedo ir a puncionarlo primero. Para eso voy con una aguja, lo punciono, saco y veo si es benigno o no. Si es benigno, que es lo más frecuente es que aparezcan nódulos, se llama enfermedad fibroquística de la mama. Eso es lo más frecuente, sobre todo en mujeres jóvenes antes de amamantar, muchas. Incluso probablemente algunas veces han sentido un nódulo que va a desaparecer nada de ahora es fácil diagnosticarlo porque son jóvenes todavía, pero cuando a medida que vayan creciendo, después de los 40, 50 años, ya se vuelve más difícil diagnosticar eso. Entonces hay punciones con aguja. Cuando queremos también diagnosticar un cáncer de próstata, también se puede hacer una punción. Cuando queremos diagnosticar un cáncer tiroideo, también podemos hacer una punción antes de ir a abrir y sacar completamente el órgano. Otro se llama por sacabocado, que lo vamos a ver más adelante, que se utiliza normalmente para las de piel. Cuando son chiquititas, podemos sacar un cilindro completo de piel con una herramienta que se va girando y sale el cilindro completo de piel. Se utiliza para las lesiones de piel, que son pequeñas. Y eso es un tipo de... Además lo podemos subclasificar, porque en la lesión en sacabocado, además es una biopsia excisional, porque la sacamos completa. ¿Cómo la sacamos completa? A través de una técnica de sacabocado. Así que estas, a su vez, las podemos subclasificar en incisional, excisional o punción. Y por último, la aspirativa, como cuando queremos una biopsia de médula ósea. Tenemos que ir a un huesito donde haya médula ósea y aspirar médula ósea. Así que esa es la última forma. Entonces, eso es dependiendo de cómo obtengo la muestra. Aquí hay algunos ejemplos. Miren, hay dos tipos de punción de punciones aspirativas. Con aguja fina y con aguja gruesa. Dependiendo de cuál es la ventaja o no de una técnica u otra, es la cantidad de muestra que obtenemos. Con aguja fina obtenemos menos muestra, así que nos sirven para nódulos más chiquititos, donde así hacemos menos daño al órgano, es más ambulatorio, no necesitamos grandes herramientas, a eso le llamamos punción con aguja fina. El caso más clásico es los nódulos tiroideos. Los nódulos tiroideos se aspiran o se biopsian con aspiración con aguja fina. Pero hay veces, el problema de eso es que, y lo van a ver después ustedes cuando lean un informe, el 30% de los informes dice muestra no representativa, dice muestra hemorrágica, al que justo pinchamos un vasito, así que la muestra cuando la mira en el microscopio vemos puro glóbulo rojo y no vemos nada del nódulo. O pinchamos otra cosa. No pinchamos el nódulo y pinchamos la glándula propiamente tal. Así que tiene sus problemas. Siempre sería mejor sacar más, pero sacando más es más invasivo. Pero tratamos de hacer el menor daño posible. Ahora, para llegar a esto, hay un camino más o menos largo. No sé si lo han visto cómo es el camino para llegar a una biopsia. Ustedes todavía no han tenido medicina interna. Uno no llega, no es que palpe algo y inmediatamente llega una biopsia. Se hace una eco, la eco clasifica el nódulo en riesgo, niveles de riesgo del 1 al 6, del 3 para arriba mucho riesgo y del 3 para abajo es un nódulo que solo requiere vigilancia. Si vemos que tiene mucho riesgo, después de eso podemos pasar a una cintigrafía. Si la cintigrafía nos muestra que es un nódulo caliente o frío, podemos ir recién a hacer la biopsia. O sea que no es... Hay un proceso más o menos largo para llegar a esto. La idea es ser lo menos invasivo posible.
Hay otros casos en los que necesitamos más tejido para que sea una muestra más representativa. ¿De qué va a depender eso? De que el lugar esté relativamente cercano a la piel, de que el órgano sea grande, un órgano grande, y ahí lo más frecuente es esta, la punción con aguja gruesa. Los lugares más frecuentes son estos que aparecen aquí: mama, hepático, prostático y renal. Esos lugares se prefiere hacer una punción con aguja gruesa, porque son órganos grandes, son accesibles, y mientras más representativo sea la muestra, mejor. ¿Cuál creen ustedes que es el problema de esto? De tratar de ir con una aguja a sacar un nódulo, por ejemplo, hepático. Como había dicho, los tumores solamente están encapsulados, no se puede romper el tumor que está encapsulado y Ya lo podemos sembrar. sembrar. Ya. ¿Y por algún otro problema? ¿Alguien se le ocurre otro problema? ¿Podría llevar a pasar algo? ¿Podría llegar a qué? ¿A pasar algo? ¿A pasar algo? ¿Inserta la aguja? Bien, el problema es cómo llegar a ese lugar. Cómo llegar al lugar donde está el nódulo, porque los nódulos no miden 10 centímetros, tienen 2, 3, 4, 5, de hecho, un nódulo hepático que mida 10 ya genera muchos problemas y es para entrar a sacarlo. Ni siquiera casi para hacer biopsia, no hay que entrar a sacarlo al tiro. Entonces, generalmente son pequeños. ¿Cómo llegar ahí? Así que estas técnicas hay que mezclarlas con una técnica de imagen. ¿Para qué me sirve la técnica de imagen? Normalmente una eco, para llegar justo al lugar que yo quiero llegar. Y a eso le llamamos biopsias estereotáxicas, que me permiten a mí visualizar por medio de una eco al lugar que quiero llegar. Precisamente para llegar justo ahí y no pasar a llevar otra cosa, para no estereotaxia. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El caso más común de biopsia estereotáxica es el de mama. Las biopsias con aguja gruesa de mama. Entonces, cuando hablamos de biopsia estereotáxica, para que no piensen que es algo diferente, es una biopsia por punción con aguja gruesa más eco o alguna técnica de imagen para poder llegar ahí. Eso nos permite llegar justo y no tener que estar buscando, como pasa con las venas. No sé si han visto a veces cuando uno llega a las venas y tiene que ponerse a buscar debajo. Ustedes no han hecho práctica de eso nunca, ¿no? Es como más de enfermería. Pero bueno, cuando uno no llega a la vena y se tiene que poner a buscar debajo de la piel, ¿sí? Porque la idea es no sacar la aguja, porque siempre van a cambiarla. Así que si yo me meto y no le achunto la vena, tengo que ponerme a buscar por debajo de la vena. Ahí no pasa mucho porque es superficial, pero si yo le hiciera eso, ¿cierto?, en una mama, y yo no llego y me pongo a buscar debajo de la mama, ya sería diferente, lo mismo acá. Así que por eso necesitamos técnicas de imagen. Ahí están los otros, miren, los otros tipos que ya los nombramos al principio, los tipos de biopsia, que pueden ser incisional o excisional. Cada uno en un tipo de órgano diferente, eso lo pueden leer ustedes después. Y aquí estaba el dibujo que yo les estaba haciendo delante, porque aquí está más bonito. Donde una biopsia excisional sacamos todo el tejido, y recuerden aquí que este tipo de biopsias son diagnósticos y terapéuticas. El caso clásico son los cánceres de piel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los cánceres de piel tienen una capacidad de invasión casi nula, excepto el melanoma. Que el melanoma, dentro de dermatología, tenemos dos grandes tipos de cáncer. Uno que se llaman vasocelular y espinocelular, y otro que se llama melanoma. Y son extremos, súper extremos, porque el melanoma da mucho miedo, porque alguien que tenga un melanoma hace metástasis a todos lados, a donde se le ocurra hace metástasis. En cambio lo otro, el espinocelular y el vasocelular, no hacen metástasis a prácticamente ningún lado. Así que esos se pueden sacar con una biopsia excisional y se acaba el problema. Son cánceres súper lentos que no metastizan, a diferencia del otro. Así que ahí el gran ejemplo para hacer una biopsia terapéutica, diagnóstico y terapéutica, son los cánceres de piel, excepto melanoma. Así que recuerden eso, diagnóstico y terapéutico. Y aquí abajo, la incisional, que solo es diagnóstica, no es terapéutica, porque si descubrimos que eso era un cáncer, vamos a tener que volver y ahora sacarlo todo. ¿Bien? Así que esos son los dos grandes tipos. ¿Y el tercer tipo, cuál era? Bien, ¿cierto? Por punción. ¿Y cuántos tipos de por punción tenemos? Dos. Punción fina y por aguja gruesa, ¿cierto? Ya, perfecto. Los otros tipos de cáncer, los otros tipos de biopsia, que tenemos, la biopsia endoscópica, el caso más clásico aquí
es la endoscopía digestiva para el cáncer de gástrico y la colonoscopía para cáncer colorectal. Esto principalmente son lo más clásico, donde tenemos que ir con un endoscopio, que el endoscopio tiene dos cosas, tiene una cámara y tiene un instrumento para hacer biopsias, ¿ya? Donde podemos sacar pedacitos de tejido. Entonces, esto es solamente, eso sí, diagnóstico, aquí no es terapéutico, excepto en los pólipos. Dentro de las patologías gástricas y colónicas, los pólipos pueden ser benignos o malignos, pero tienen la gracia, los pólipos, de que si yo los saco y descubro que eran malignos, se acabó el problema. Así que cuando yo hago biopsia endoscópica, en general es solo diagnóstico, excepto con los pólipos, que son los únicos que pueden ser diagnósticos y terapéuticos, si yo los saco. La gracia de los pólipos es que son peliculados. Entonces, cuando yo me meto aquí al estómago y de repente veo algo así, ya, eso le llamamos un pólipo. Entonces viene el endoscopio, que tiene una camarita ahí y además aquí adelante tiene una argolla, un asa. Se mete por aquí y lo corta ahí. Y se acabó el pólipo. Entonces logramos dos cosas. Logramos hacer diagnóstico, decimos sí, este pólipo era benigno o era maligno y además tratamiento. Pero el cáncer gástrico no es así, no es polipoideo, sino que el cáncer gástrico normalmente este cáncer empieza de aquí hacia arriba, el cáncer de los pólipos. Pero el cáncer gástrico empieza de aquí hacia abajo, con una úlcera. Así que aquí el problema es más grave, porque empieza a profundizar. Y aquí lo que tenemos que hacer es sacar una muestra de esto, ¿cierto? No la podemos sacar completa, no podemos sacar toda la pared, porque dejaríamos un hoyo, ¿cierto? Ahí dejaríamos un agujero entre el estómago y el peritoneo. Y eso no nos sirve, porque pasaría aire desde aquí hacia acá y haríamos un neumoperitoneo. Así que no podemos sacarlo completo, sacamos un pedacito. Si descubrimos que era maligno, se hace gastrectomía y hay que sacar todo el estómago, ¿ya? Y además hay que ir a ver a dónde si ese cáncer metastizó. Normalmente a través de la vía linfática. Así que por eso elegimos a veces unas técnicas o elegimos otras. Y la otra es la biopsia estereotáxica, que es la que ustedes ven ahí, que yo ya les había comentado, al menos de qué se trataba. Que en esto, además de hacer una punción, utilizamos imágenes tridimensionales para llegar justo al lugar donde tenemos que llegar. Normalmente una punción por aguja lo es. Otro tipo de manejo u otra forma de biopsia es la que se llama por rasurado o por Chain, que se utilizan lesiones de piel cuando son delicadas. Por ejemplo, en las verrugas. Hay dos tipos de verrugas, unas verrugas que son pediculadas y unas verrugas que son planas. Las verrugas planas normalmente decidimos sacarlas por esta técnica de Chain, que es rasurar la piel por encima. Así. ¿Cuál es la gracia de esto? Que dejan una curación excelente. Entonces aquí, tal como dice ahí, rasuramos de manera superficial la piel y sacamos la lesión completa. ¿Por qué hacer eso y no hacer otra cosa? ¿Por qué hacer esa técnica? Es porque deja una curación estética impecable. Después no se va a notar que hicimos nada, porque ni siquiera llegamos a la lámina basal, y la lámina basal después va a ser capaz de volver a revitalizar todo. Diferente a si nosotros hiciéramos esto. ¿Ya? Donde sacamos todo y aquí después queda una cicatriz. Así que en los lugares visibles preferimos hacer eso. ¿Ya? Preferimos hacer eso. También se prefiere a veces hacer, como dice ahí, con los melanomas, pero melanomas que son sospechosos de melanoma, pero no estamos seguros si son melanomas. Si estamos seguros que son melanomas, no hacemos esto y hacemos una incisión grande, ¿cierto? Y dejamos bordes súper grandes de casi 1 centímetro a cada lado, para asegurarnos de que no ninguna célula escape. Los melanomas tienen riesgo de sembrado grandísimo, así que no nos sirve hacer algo tan dañoso. A no ser que sospechemos que es melanoma, pero poco. La verdad es que no creemos poco que es un melanoma.
Por otro lado, biopsia de médula ósea, que ya lo habíamos dicho, lo utilizamos principalmente para los tipos de cáncer que son leucemias. ¿Ya? Lo utilizamos para las leucemias. No para los linfomas, porque para los linfomas no se hace biopsia de médula ósea, sino que se hace biopsia de los linfonodos. Así que lo utilizamos para las leucemias, principalmente. Y ahí se hace en la cresta iliaca, ¿ya? O en el esternón. Son los dos lugares donde vamos a hacer biopsia de médula ósea, ¿ya? Porque son los dos lugares donde queda médula ósea en un adulto. Y en el niño lo hacemos en los huesos largos, en los adultos los huesos planos. Y este es el último que yo les estaba comentando delante, que es, a su vez, es una biopsia excisional, pero por una técnica que se llama punch, sacabocado. Cuando tenemos una lesión en la piel, ¿ya? Chiquitita o casi como una espinilla, para no hacer una lesión, para hacer una lesión controlada, ¿cierto? En cuanto a grosor y en cuanto a profundidad, se saca como cuando ustedes las tortas, no sé si ahora las tortas como si le ponen un vaso en medio, ¿cierto? Un vaso y uno después saca el vaso y sale todas las capas de torta y sale todo. Aquí es exactamente igual. Se pone este aparatito que logra hacer un hueco en la piel, un cilindro, y logramos sacar la lesión completa de lesiones superficiales. Ya nos sirve principalmente para las lesiones de piel, que tienden a ser superficiales, que son pequeñas y que queremos controlar la profundidad y el grosor. Además nos permite sacar todas las capas, y eso es súper bueno porque al sacar todas las capas y mirarlas al microscopio nos permite ver específicamente hasta dónde llegó. Esa es la última. Y la otra técnica son las técnicas citológicas. Todas las que yo les acabo de nombrar son todas técnicas de biopsia. Sacamos tejidos completos. Pero también podemos sacar células nomás, no tejido, ¿ya? Y para eso ocupamos citología. Siempre el caso más clásico de la citología es lo que ustedes ya vieron, que es el PAP. En el PAP lo que vamos a analizar entonces son células. Y eso tiene ventajas y desventajas. Ya hablamos de una ventaja, y es que permite hacerse de manera ambulatoria. Es súper simple, no necesitamos nada del otro mundo para hacerla, o sea, de baja complejidad. Pues dice, menos invasiva, ambulatorio, los resultados son más rápidos, pero tenemos el problema de que pueden ser menos representativas, y de que puede llevarnos a algunos falsos negativos a veces. Pero no siempre, en general son muy buenas técnicas, pero son técnicas de screening, no de diagnóstico. Aquí le llamamos screening, son técnicas para clasificar a los pacientes. Podemos hacer esa técnica a muchos pacientes, y clasificar cuáles son los que están en riesgo. Y una vez que ya sabemos cuáles están en riesgo, le hacemos una biopsia dirigidamente a las que están en riesgo, no al resto. Entonces, por eso son técnicas de screening. Solo nos permiten clasificar a los pacientes y saber cuáles están en riesgo y cuáles no. Esto cada vez va a ir más a la baja, ¿cierto? Cada vez vamos a necesitar hacer menos esto, sobre todo en el PAP, porque hasta hace algunos años, ustedes que son jóvenes, me imagino que ya están vacunadas contra el virus del papiloma. No sé si ustedes alcanzaron esto, ¿sí o no? Porque eso partió hace poco. Partió primero con las mujeres y ahora ya vamos también con los hombres, ¿cierto? La vacuna para el virus del papiloma las protegería a ustedes contra dos cosas, contra las verrugas y contra el cáncer de cervicuterino. Así que cada vez vamos a necesitar menos técnicas, pero todavía el resultado de lo que se está haciendo ahora con las vacunas, el efecto se va a notar recién cuando ustedes tengan alrededor casi ya 30, 40 años. ¿Por qué? Porque es en ese momento en el que empiezan a aparecer las primeras lesiones de cáncer cervicuterino. En ese momento en que aparecen las primeras lesiones. Generalmente, como ya les había dicho, se demora entre 10 a 15 años en aparecer las primeras lesiones de cáncer cervicuterino. Así que, y la mayoría de las mujeres se ha visto que tienen que partir a los 23, porque en Chile la edad promedio de inicio de actividad sexual es menos. ¿A cuánto más o menos? A los 13. Por eso se estableció a los 23 años como un inicio. La vía de transmisión principalmente es sexual, así que si alguien no ha tenido puede espaciarlo un poco más. Si nunca ha tenido relaciones puede espaciarlo. Así que eso ahora se va a ir cada vez utilizando menos, ¿ya?
¿Qué formas tengo yo de ver células? Tres grandes formas, así como de hacer biopsias tenía varias formas, por shape, por función, estereotáxica. De ver células tengo tres formas. Uno, ya lo hablamos un poquito, que es la punción con aguja fina. La punción con aguja fina en realidad me permite ver tejido o me permite ver células. ¿De qué va a depender? Del tipo de nódulo que yo esté aspirando. Generalmente se aspiran nódulos líquidos, ¿ya? Pero si yo puedo aspirar también uno sólido, y en ese caso hacer una biopsia, porque voy a estar aspirando un tejido, y si aspiro algo líquido, voy a estar aspirando células. Entonces, por eso lo podemos clasificar en ambos lados. Además, se puede hacer por raspado o cepillado, que es lo que se hace en el PAP, o se puede hacer por líquido o lavado, que es lo que se hace cuando a alguien le analizan un lavado broncoalveolar, o sea, sacan líquido de dentro del pulmón para ver qué células hay dentro del pulmón. Cuando a alguien le hace una punción lumbar para ver si tiene meningitis, por ejemplo, y después la vemos al microscopio para ver qué células aparecen ahí, esos también son estudios citológicos. Incluso cuando a alguien le hacen un hemograma, y dentro del hemograma al final aparecen las características de las células, eso también es una citología del hemograma. Entonces hay varias formas de hacerlo, con aguja, con lavado y por raspado, ¿ya? Aquí con aguja, ya vimos uno, el nódulo tiroideo, por raspado, el PAP, el caso más característico, y por lavado, el lavado broncoalveolar y el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo, donde vamos a ir a ver células. Esto ya lo hemos dicho, creo que ya lo hemos dicho todo, pero aquí, ahí ustedes para que después lo vean, de cuáles son las limitaciones y las ventajas de hacer citología o no. Dijimos que nos sirven para screening, son menos invasivas, son ambulatorias, son más fáciles de hacer, pero por otro lado requieren también, a veces tienen falsos negativos, requieren hacer otras técnicas complementarias, así que todo eso para que lo vean ahí. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, son las 10:24, vamos a subir. ¿Esto lo vieron en laboratorio? Porque esto es como más de laboratorio. La profe como que sí lo dijo, lo nombró. ¿Lo nombró? Sí. Ya. Entonces, esa es la primera parte, ¿cómo obtenemos la muestra? Esto la podemos obtener por citología o por biopsia. ¿Ya? Y cuando ya tenemos la muestra, ¿qué hacemos con la muestra? Y viene ya la segunda parte, que es el procesamiento de la muestra. Lo primero que tenemos que hacer es que desde el momento que nosotros sacamos una muestra del cuerpo, la muestra empieza a morirse, porque ya deja de recibir oxígeno, deja de recibir el oxígeno desde la sangre, deja de recibir glucosa, deja de recibir nutrientes, así que la muestra empieza a morir. Para prevenir eso, para conservar la muestra hasta que alguien la mire en el laboratorio, necesitamos ocupar algunos líquidos, que llamamos líquidos fijadores. Hay varios tipos de líquidos que cada uno hace cosas diferentes, ¿ya? ¿Para qué sirven todos estos líquidos? Que vamos a ir viendo así a grandes rasgos, porque cada tipo de muestra utiliza un líquido diferente, si no vale la pena verlos todos. Sirven principalmente para preservar la muestra, ¿cierto? Porque como les dije, ya no le está llegando ni agua, ni glucosa, ni oxígeno, así que la muestra va a empezar a morir. Para poder preservarla, entonces vamos a ocupar líquidos fijadores, que los líquidos fijadores nos van a permitir preservar estructuralmente la muestra, o sea que lo que yo saqué se vea igual a como lo saqué cuando llegue al laboratorio. Entonces no se vea deshidratado, muerto, necrótico, porque ahí ya no tendría sentido. Prevención de la autólisis y putrefacción, porque la muestra no se muera en el camino. Nos permite teñir algunas cosas de la muestra. Lo más clásico, no sé si lo han visto también, una célula, ¿cierto? Que tenemos que teñir el citoplasma y el núcleo para que sea más fácil verlo. Entonces aquí también podemos teñir algunas estructuras para que sea más fácil verlo en el microscopio. Y además endurecer los tejidos. Endurecer los tejidos para después poder hacer corte histológico con un micrótomo. Entonces hay varios tipos de líquidos. Aquí están algunos de los más característicos, como el alcohol etílico, el formaldehído, las soluciones buffer y el polietilenglicol. Todos estos tipos de líquidos fijadores, esta es la solución, vienen dentro de una misma solución, ¿ya? Así que todos estos es como la receta más clásica, pero no son los únicos, ¿ya? Dependen del tipo de muestra que yo voy a utilizar. Si yo voy a ver otra cosa en el microscopio, no nos sirve para todo, pero esto es lo más clásico, ¿ya? Que no, como les digo, no vamos a entrar mayormente en detalle, pero al menos aprendámonos esta mezcla, que es la más clásica.
¿ya? Que es una solución buffer, un formaldehído, que son alcoholes, alcohol etílico y propilenglicol. Todo esto nos sirve para preservar la muestra estructural, para tenerla, para que no se pudra, ¿ya? Y para mantener la muestra. Ahí están los pasos, ya que esto yo tampoco se los voy a pasar porque no sé si lo van a ver en el laboratorio y no sé realmente qué tan importante sea que ustedes lo sepan. El año pasado, cuando lo pasamos más en detalle, y después fueron las únicas preguntas malas que tuvieron. Entonces, ahí me nació la duda de que dije, tal vez no es tan importante, interesante que sepan esto, porque les va a ir mal. Y aparte no lo van a ocupar nunca más, porque la mayoría de ustedes me imagino que no quiere dedicarse a estar dentro de un laboratorio todos los días. O si alguno lo quiere, bueno, ahí lo aprenderá. Así que eso lo vamos a dejar así como a grandes rasgos en el laboratorio y irán a practicar algunas cosas. Pero aprendan al menos lo básico, ya, para que no les vaya mal en la prueba. Y la idea es que les vaya mal con las otras preguntas, no con esa. Ya, habiendo visto eso, ¿cierto? Entonces, la forma de hacer citología y la forma de hacer biopsia. Una vez que sacamos eso, tenemos que preservarlo por medio de los fijadores. 4 fijadores los más importantes: buffer, alcohol isopropílico, formaldehído, propilenglicol, los más importantes. Y con eso ya podemos preservar la muestra para mirarla al microscopio. Y aquí viene la segunda parte, o la tercera parte, ¿cierto? Sacar la muestra, preservarla y mirarla, o analizarla. Cuando analizamos la muestra, ya dijimos desde el principio que podemos analizarla desde 3 puntos de vista. Podemos analizarla morfológicamente, o sea, verlo al microscopio y mirar cómo es la célula y ver si se parece o no se parece a la otra célula. Podemos además ver qué proteínas tiene por alrededor, porque también vimos en la primera diapositiva que cambiaban sus proteínas de alrededor. Tiene proteínas que una célula normal no tiene. Y tercero, podemos analizarla genéticamente. Son las 3 cosas que podemos hacer. ¿Para qué nos sirve eso? También lo dijimos. Bien, para pronóstico, diagnóstico y terapia. Entonces, hacer esas 3 cosas nos va a servir para saber si esa célula es cancerígena o no. Si es cancerígena, saber qué tan mala es y por lo tanto qué tanta expectativa de vida tiene el paciente y saber cómo tratar ese paciente. Saber si van a funcionar los fármacos, si no van a funcionar los fármacos, si va a funcionar la radioterapia, si no va a funcionar la radioterapia. Y por eso nos sirve para 3 cosas. Una de las formas que tenemos de analizar esta célula, la próxima semana, no sé si recuerdan que la próxima semana no tenemos clases, ¿cierto? Yo creo que eso es lo único que recuerdan de todo lo que hemos hablado por Dios. La próxima semana no tenemos clases y vamos a dejar ahí una guía y en esa guía les voy a mandar, van a ver, porque ahora nos saltamos en la parte de morfología, o sea, de cómo reconocer una célula maligna de una benigna, ¿ya? Eso me lo salté a propósito para poder dejarlo para la actividad individual que ustedes van a hacer en sus casas, ¿ya? Ahí la idea va a ser que comparen, les voy a mandar unas fotitos con las características y ustedes van a tener que ir comparando las características de una célula benigna y de una maligna. Se van a dar cuenta que la mayoría comparten características. O sea que igual nos podemos dar cuenta de un tejido cuando es benigno y cuando es maligno, ¿ya? Así que ahí lo van a ver en fotos, por eso me lo salté ahora. Eso se lo voy a dejar para la próxima semana. Entonces, saltándonos la parte morfológica, vamos a pasar a la parte química. Química y terminamos con genética. Una cosa que podemos analizar de las células son las enzimas. Resulta que las células cancerígenas generalmente están a full, ¿cierto? Necesitan estar con todo su sistema a full porque están descontroladas, así que comen el doble que una normal, ocupan el doble de oxígeno, el doble de sangre, ponen un número, el doble, triple o cuádruple, pueden ocupar el doble de eso, así que tienen todas sus enzimas interiores funcionando a 1000, cosa que no lo hace una célula normal, porque una célula normal está tranquila, ¿cierto? Está dividiéndose a un ritmo normal, dependiendo de los estímulos. A una célula cancerígena no le interesan los estímulos, está descontrolada. Esté estimulada o no, está creciendo a full. Y como está creciendo a full, necesita todas sus enzimas internas trabajando a full. Así que una de las cosas que podemos hacer es medir las enzimas dentro de las células. Y otra gracia es que las células cancerígenas van perdiendo las cualidades de la célula que le dio origen. Por ejemplo, ¿qué células del cuerpo producen melanina? Las de la piel, ¿cierto?
Así que uno no esperaría ver una actividad enzimática de producción de melanina en otra célula que no sea la piel, porque al hígado, por ejemplo, ¿para qué le va a servir producir melanina? No sirve de nada, ni siquiera está expuesta al sol. Pero resulta que la célula hepática, a medida que vaya cambiando, ya después empieza a activar toda su maquinaria, no le importa qué y para qué. Así que puede empezar con actividad melanínica, incluso una célula hepática. Y puede empezar a producir melanina, porque ya no le importa que es una célula hepática, ya no le interesa cumplir su función, sino que empieza a adquirir características de cualquier célula. Y ustedes saben que todas las células de nuestro cuerpo son totipotenciales, tienen la información para hacer cualquier cosa. Se podría sacar el núcleo y ponerlo en una célula embrionaria y podría formar un individuo completo. Así que todas nuestras células pueden hacer todo, pero están limitadas a medida que se van diferenciando. Así como se hace el proceso de clonación, ¿cierto? Y se saca una célula de algo que no es embrionario, y se hace un individuo nuevo. Generalmente son células de colon. Hasta ahora el gran problema de eso, ¿cierto?, es que se ha visto que nacen individuos viejos. Mueren súper rápido, tienen muchas enfermedades y todo eso. Así que hasta ahora no se ha logrado ver cómo se eso. Una cosa interesante, eso sí que quiero nombrarle, yo sé que por ahora no le interesa el tema del envejecimiento, porque están jóvenes, 20 y tantos años, ¿quién le interesan las arrugas y todo eso? Pero cuando superen y estén llegando a los 40, se interesan las piolitas y todas esas cosas, ahí sí que les va a interesar. Y ustedes están justo en el momento en que hay un descubrimiento espectacular, donde siempre se sabe, o sea, hace mucho tiempo, hace como 30 o 40 años atrás, se descubrió una serie de genes que se llaman genes Yamanaka. Son 4 genes. En honor al descubridor, obviamente. Son 4 genes, que esos genes tienen la capacidad de reparar el ADN. Pero hasta ahora no se sabía cómo activarlos, cómo sintetizarlos de manera artificial. Y hay pocos equipos en el mundo investigando el tema del envejecimiento, porque es muy caro, muchas cosas. Hay un tipo en Canadá que es más capo en este tema, se llama David Sinclair. Y este tipo lleva 8 años investigando, había descubierto algo. Dentro de las cosas que descubrió más importante es que pareciera ser que el ADN no es el que va envejeciendo, sino que es lo que está alrededor del ADN, se llama epigenética. Entonces descubrió algunas formas de activar la reparación epigenética, de activar lo que repara el ADN. Pero lo activaba súper poquito. Dentro de eso, lo que más había logrado ver que lograba reparar estos genes alrededor del ADN era, yo ya se lo había comentado, 4 cosas, que era alimentarnos poco, tener frío, comer pocas proteínas y hacer ejercicio. Pero eso como que lo hemos sabido siempre, ¿cierto? De comer bien y todo. Ya él logró aislar algunas otras cosas y logró ver que la metformina también lograba hacer eso. Así que la metformina de los pocos fármacos que puede hacernos vivir más independiente de que tengamos diabetes o no. Y lo segundo es un compuesto que se llama NAD, ¿ya? NAD+, que es un cofactor. El problema es que comer ese cofactor es súper difícil. Viene en el brócoli, por ejemplo, pero habría que comer toneladas de brócoli. Y me imagino la mayoría de nosotros no come mucho brócoli, así que se ha logrado sintetizar NAD, ¿cierto? Hay que comer entre 300 y 500 miligramos al día como para tener algún efecto. Es caro, sí, y está poco estandarizado el método de... Pero él ahora descubrió 8 métodos de activar estos 4 genes que hasta ahora no se habían podido, se llaman cóctel químico. Y empezaron las pruebas en humanos. En animales tuvieron resultados espectaculares. O sea, ahora vienen las pruebas en humanos. Y ahí va a quedar la embarrada. Cuando funcione, espero que funcione antes de que me muera, no puede probarlo, y cuando funcione y ya tengamos la posibilidad de activar genes de rejuvenecimiento. Son de rejuvenecimiento molecular, no físico, así que personas que si lo toman a los 80 años y que no de arrugas va a seguir lleno de arrugas, pero con el corazón funcionando perfecto. Así que igual son cosas que todavía van por caminos diferentes. Bueno, después de ese paréntesis, que probablemente no les va a interesar ahora, pero se van a acordar cuando tengan 40 y digan, hay un viejo que dijo que, un profe que dijo que había una forma de rejuvenecer. ¿Ya? Aquí iba con todo eso. Bueno, las células que son cancerígenas, tienen que activar toda su maquinaria a full. Y no le importa nada de qué es esa maquinaria, si es suya o no. Así que una forma que tenemos de saber eso es con la actividad enzimática de las células. Y ustedes saben, ¿cierto?, que una enzima funciona, ¿cierto?, con una enzima más un sustrato, produce la enzima más el producto.
Así que a alguien se le ocurrió qué pasa si vemos cómo está la actividad enzimática de las células cancerígenas. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos un grupo de células a las cuales le echamos el sustrato. Nosotros sabemos que las células normales producen X cantidad de producto, o incluso algunas no producen nada de producto, pero las células cancerígenas de ciertos tipos este producto se empieza a elevar a las nubes, o incluso no se eleva tanto, pero se eleva y no debería haber nada. Entonces, a eso le llamamos enzimohistoquímica, de ver la actividad enzimática directamente de los tejidos. Aquí abajo, miren, hay algunos ejemplos que nos sirven. Por ejemplo, la fosfatasa ácida, alguna que se llama fosfatasa ácida resistente al tartrato. Si encontramos en unas células de leucemia, encontramos esas, quiere decir que esa leucemia es una leucemia especial que se llama tricoleucemia o leucemia de células velludas. Entonces, cuando sacamos las células de la médula, las analizamos al microscopio y decimos, sí, estas son células de leucemia. Lo segundo que viene es esas células ponerles algo para ver si tienen fosfatasa alcalina o no. Y si tienen fosfatasa alcalina resistente al tartrato, entonces esa leucemia es una leucemia especial que se llama tricoleucemia. ¿Por qué es importante? Porque la tricoleucemia se comporta diferente a las otras leucemias. Y eso no lo podemos ver al microscopio. No hay forma de saber que esta es una tricoleucemia al microscopio. No. Igual hay una forma, porque se supone que se llama tricoleucemia porque las células parece que tuviesen pelo. O sea, ¿sí? Vamos a ver una imagen más adelante. Pero en la realidad eso es muy difícil de ver. Así que con esto se puede ver mejor. Saber si las células tienen actividad ATPasa. Si las células tienen actividad ATPasa, podemos saber que esta es una miopatía, una de las tantas que hay, que las vamos a ver más adelante. Si las células tienen actividad esterasa, podemos saber que es un tipo específico o diferenciar si es una leucemia mieloide aguda o una leucemia linfobláctica aguda. Si las células tienen actividad citocromo C oxidasa, podemos saber que es una miopatía específica, se llama miopatía mitocondrial. Entonces, estos son enzimas, ¿ya? Nos permite, sabiendo si la célula tiene o no un tipo de enzima, sabemos qué tipo de cáncer tiene. Aquí miren, hay un ejemplo de cómo se vería un informe de un paciente al cual se le ha medido esta actividad. Así se ve un informe de un paciente X, un poco simplificado así, pero así se ve. Les pido que lo analicen. Yo les puse ejemplos de informe en todos los subtipos para que ustedes lo analicen, porque dentro de las pruebas hay algo bueno y algo malo que me gusta hacer. Algo bueno es que me gusta poner informes como reales, entre paréntesis, y después sacar muchas preguntas de ese mismo informe para ver. Es bueno y malo, digo, porque si ustedes saben el informe, van a tener todas las preguntas que vienen buenas, pero si no se lo saben, 10 preguntas malas para adelante, ¿ya? Entonces, vean el informe, miren. El ejemplo 1, dice un paciente, son todos datos inventados, no es que no es un paciente de verdad. Paciente Carlos Rojas, si hay un Carlos Rojas aquí, no es él. Edad 64 años, muestra aspirado de médula ósea, tinción enzimática solicitada. Por ejemplo, les voy poniendo el ejemplo. Si hiciéramos esto en una prueba, ¿qué preguntas vendrían? Ahí dice el tipo de muestra, y eso yo le pediría que clasificaran ese tipo de muestra. Se le pregunta número 1, clasifique el tipo de muestra que se utilizó. Por punción, aspirativa, por punch, citológica, ¿no? Ya, eso sería una pregunta. Segundo, ¿a qué tipo de técnica corresponde? Inmunohistoquímica, enzimática, bla, bla. Bueno, aquí dice el resultado, se le hizo la tinción enzimática solicitada de fosfatasa ácida resistente al tartrato. Resultado, se observa actividad intensa de fosfatasa ácida resistente al tartrato en células linfoideas T. Y aquí al lado, miren, ustedes tienen una foto de cómo se ve una célula al microscopio, o sea, morfológicamente, de tricoleucemia. Y probablemente en sus iPad o en sus dispositivos se ve mejor que acá, pero ustedes lo ven ahí, se le ven como unas vellosidades. Lo alcanzan. Así que esta leucemia, según eso, es una leucemia de células peludas, velluda o tricoleucemia, cualquiera de los tres nombres. Y eso nos da algunos datos. Yo les podría preguntar ahí, ¿para qué me sirve a mí saber esto? Y me sirve principalmente para diferenciar un subtipo de leucemia. Y recuerden que todo esto nos sirve para 3 cosas: diagnóstico, terapia y pronóstico. Entonces, esto específicamente nos sirve para diagnóstico. Otra ahora, inmunohistoquímica. Esto diría yo que es
una de las más utilizadas y la más importante. Se utiliza sobre todo en cáncer de mama. Así que apréndanselo súper bien porque lo vamos a preguntar con más detalle. ¿Ya? La inmunohistoquímica utiliza una cualidad que tenemos todos nosotros, que es que producimos anticuerpos. La gracia de los anticuerpos que producimos es que los anticuerpos son específicos contra algo. No atacan a nada más, sino que a una sola cosa. Si tenemos un anticuerpo incluso los anticuerpos contra COVID que tenemos ahora, no reconocen al COVID completo, sino que reconocen a una proteína dentro de del virus del COVID. Normalmente es la proteína Spike, que es una proteína específica. Entonces, dentro de todo esto, ¿cierto? Aquí tenemos varias proteínas en la superficie de esto. Los anticuerpos son capaces de reconocer una sola parte. Generalmente algo proteico. Los anticuerpos reconocen epítopos proteicos de algo. ¿Ya? Aquí se encuentra el epítopo y aquí se encuentra el parátopo. No sé si todo eso ya lo habrán visto en inmuno, ¿no? O en fisio, no sé dónde ven eso. ¿Ya? Entonces, los anticuerpos son capaces de reconocer una sola cosa. Así que nos aprovechamos de eso y hacemos anticuerpos específicos para algo. Los anticuerpos se utilizan en todo ámbito de cosas. Cuando alguno de ustedes se hace un test de embarazo, ¿alguien se ha hecho un test de embarazo? Levante la mano y se ha hecho un test de embarazo. ¿Ya? Cuando se hace un test de embarazo y ustedes echan una gotita de orina, ¿cierto?, en una de estas cosas, este test se llama inmunocromatográfico. Se llama inmunocromatográfico porque utiliza anticuerpos. Aquí, cuando ustedes echan la gotita de orina aquí, ahí mismo hay pegados unos anticuerpos, un papel. Hay pegados unos anticuerpos que reconocen una sola cosa, la beta-HCG, ¿cierto? La gonadotrofina coriónico más, que aparece en el embarazo. ¿No? Ahí hay pegados unos anticuerpos. Si la orina que ustedes echaron ahí tiene beta-HCG, esos anticuerpos se pegan al beta-HCG y empiezan a avanzar por el papel, por capilaridad, hasta que llegan a una zona donde hay otros anticuerpos que se llaman anti-beta-HCG, o sea, unos anticuerpos que se pegan al anticuerpo anti-beta-HCG. Si avanzó el anticuerpo unido al beta-HCG, esos anticuerpos cuando lleguen aquí, donde están pegados estos otros anticuerpos, van a quedar pegados y se va a formar una liga. Y ahí es donde ustedes van a decir, ah, sí, estoy embarazada. Pero si no estaban embarazadas y ustedes echan la gotita aquí y no hay beta-HCG, no se van a pegar los anticuerpos aquí. Si no se pegan los anticuerpos aquí, los anticuerpos no van a salir de aquí, no van a empezar a avanzar. Si los anticuerpos no avanzan, nadie se va a unir aquí y por lo tanto va a quedar una línea vacía. Así que van a decir, ah, no estoy embarazada. El porcentaje de error de los test en ese proceso, ¿dónde recaería? El porcentaje de error, bueno, eso es algo de... ¿Tuvieron salud pública? Sí. Sí. ¿Vieron algo que se llama sensibilidad y especificidad diagnóstica? Sí. Bueno, estos test, los test de embarazo, tienen el problema de que, o la ventaja de que tienen una sensibilidad muy alta, pero una especificidad relativamente baja. ¿Qué quiere decir eso? Que detectan a todas las embarazadas, a todas, ¿ya? Pero a veces sí tiene falsos negativos. No hay falsos positivos, pero sí hay falsos negativos. Y eso lleva a un problema, que cuando una mujer, ¿cierto?, se hace un test y le sale positivo, ¿qué hace? Va y se compra otro. Pero este test, como tiene buena sensibilidad, si es positivo, no hay nada que hacer. ¿Cuál es el problema del test? Es cuando da negativo. Y aquí pasa todo lo contrario, porque la mujer sale negativo y, ¿cierto?, y el hombre al lado también. A los dos ahí, listo, dice ya, nos lavamos la mano, no pasó nada. Pero resulta que este test sí tiene falsos negativos, pero no falsos positivos. Por lo tanto, ¿cuáles son los test que habría que repetirse? Son los negativos. Los negativos hay que repetirlos a las 48 horas o a la semana. Porque si son negativos, igual puede estar embarazada. Si es positivo,
ya fue positivo, no hay nada que ser positivo, desde ahí en adelante usted tiene que ir y tomarse el de sangre y además iniciar sus controles, ¿cierto? Y el hombre a ponerse a buscar trabajo, irse de la casa y todo lo que conlleva. Así que son los negativos con los que hay que asustarse más, porque esos son los que no nos pueden no dejarlas tranquilas. Así que pueden salir de aquí a comprar test. Así que les salió alguno negativo. El gran problema recae, ¿cierto? Recae a veces con que este sistema de aquí puede tener falsos negativos por la concentración de beta-HCG en orina, por eso se recomienda, para que lo normal que hay en la sangre de todas de las mujeres de beta-HCG es 5 unidades por ml, más de 5 ya quiere decir embarazo. Pero los test en orina, eso tiene que multiplicarse por 50 para que el test lo detecte. Entonces, a veces en embarazos muy chiquititos no llega a eso. O a veces la orina está muy diluida, por eso recomienda más utilizar la primera de la mañana, a pesar de que puede ser cualquiera del día. Pero la orina de la mañana está un poco más concentrada, o al menos que tenga 4 horas en vejiga. Así que ahí hay un segundo problema. La temperatura, otro problema, porque como son test, ustedes saben que las actividades enzimáticas y proteicas, las proteínas se desnaturalizan con cierta cantidad de temperatura y de pH. Así que el pH también es súper importante. Por eso ustedes no sé si vieron, en algún momento cuando estábamos viendo el test de COVID funciona exactamente igual. No sé si vieron en un momento que salían en las redes sociales que algunos le echaban agua y daba positivo con agua y decían, no, los test son mentiras. Y eso no es porque el test sea mentira, es que cuando echaban agua, ¿cierto? El agua estaba a un pH X que desnaturalizaba la proteína y por lo tanto daba positivo porque la proteína, cuando el agua empezaba a avanzar, llegaba acá y esta proteína se desnaturalizaba y marcaba la línea. No es que el test esté malo, que no estén intentando engañar, es por el tema de que los dos factores que afectan esto son pH y temperatura. Y la orina, estos test están preparados generalmente, ¿sí?, en el caso de orina, para trabajar con orina ácida, ¿cierto?, con pH menores a 5. Así que son proteínas que necesitan pH menores a 5. Ustedes le echan otra cosa, no funciona. Algunos fármacos interfieren también a veces, entonces hay varias maneras en las que esto interfiere, ¿ya? Pero normalmente, como les digo, sensibilidad y especificidad, y ahí también entra otro factor. La sensibilidad y especificidad son propias de los test, y hay otros dos conceptos que se llaman valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, ¿ya? Que eso se calcula a partir de una tabla de 2×2. ¿Lo hicieron hacer? Sí. Recuérdenlo porque, no sé si yo les haya comentado, pero yo los preparo después en séptimo para leer una compa. De salud pública no se acuerdan de nada, de sensibilidad, y salen muchas preguntas en una compa de sensibilidad y especificidad, de valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, son las preguntas clásicas que van a salir. Salen preguntas de eso, del RR, del OR, de los tipos de estudios, son las preguntas que más salen, así que para que las vayan practicando a lo largo del tiempo. Pero no los quiero asustar todavía. Hemos avanzado muy bien con los alumnos de séptimo, pasamos de 40% de reprobación en el primer ensayo, tenemos 9 personas reprobando en el segundo ensayo, así que vamos bastante bien. Así que con ustedes no debería ser diferente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ocupamos anticuerpos que se unen específicamente a algo. Porque se descubrió que, por ejemplo, hay algunas células cancerígenas que si tienen una proteína X son más agresivas que si no la tienen. Y algunas proteínas, por ejemplo, no sirven incluso de tratamiento. Y aquí les pongo el caso de las células cancerígenas de la mama. Las células de la mama y el cáncer de mama son muy sensibles a los estrógenos y a la progesterona. Por algo empiezan a crecer más las mamas en la edad cuando están embarazadas, en la edad de la adolescencia, porque hay más progesterona y estrógeno. Entonces, mientras más estrógenos y progesterona le lleguen a las células del cáncer de mama, más van a crecer y el tumor va a ser más agresivo. Pero no todas las células de cáncer de mama tienen receptores para estrógeno y progesterona. Así que si los encontramos, esos receptores de estrógeno y progesterona, es bastante bueno, entre comillas, porque podemos darle un fármaco a esas mujeres que bloquee estos receptores y con eso el cáncer debería dejar de crecer. Pero si no los tiene, es un poco más complejo porque ya no tenemos muchos fármacos. O sea, quiere decir que esta célula crece por otro mecanismo diferente a una estimulación hormonal. Así que podemos utilizar para eso
anticuerpos. Anticuerpos que marquen si está o no está la proteína. Y miren, hoy estamos ya listos. ¿Ven ustedes que me hacen hablar de otras cosas? De reencauzarme de nuevo en el... Les voy a decir solo esto. Entonces, dentro de la inmunohistoquímica, lo más importante es lo del cáncer de mama. Estas de aquí, miren, son los más importantes, son los marcadores más importantes en la célula. Les van a aparecer muchos, así que recuerden, el HER2, el P53 y el Ki67. Esos tres, además les podemos sumar los marcadores hormonales, como estrógeno y progesterona. Con esos datos, tenemos datos gigantes para tratar un cáncer de mama. Miren el ejemplo, quiero ver un ejemplo acá. Ahí está cómo funciona esto. ¿Cierto? Se une un anticuerpo, era lo que yo les estaba comentando recién. Miren, y aquí hay el resultado de un examen de una paciente, donde dice, María González, de 52 años, tenía una masa en la mamaria izquierda en el cuadrante superior externo. Se le hizo un diagnóstico histológico inicial, o sea, miraron al microscopio y dijeron, estas células parecen de un carcinoma ductal infiltrante grado 2. Después de eso se le hizo un estudio inmunohistoquímico y se vio que esas células de esta paciente tenían receptores de estrógeno en un 80%. ¿Para qué nos sirve eso? Para saber si este cáncer es sensible a hormonoterapia o es sensible a la hormona o no. Receptor de progesterona 40%, reafirma que es sensible a las hormonas. Eso nos dice ya, en esta paciente podemos utilizar un fármaco como tamoxifeno, por ejemplo, que bloquea esa hormona. Y además nos dice otra cosa, esta mujer por ningún motivo debería usar terapia de reemplazo hormonal ni anticonceptivos por ningún motivo, ¿cierto? Porque lo vamos a hacer crecer más. Además, le midieron el HER2, que también dio positivo. ¿Qué quiere decir que sea positivo o no? Ese marcador nos dice, esta célula cancerígena, además, no solamente nos va a servir el tamoxifeno, sino que además nos va a servir otro fármaco que se llama trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es bloquear eso, bloquear ese receptor. O sea que esta paciente tiene muy buen pronóstico porque podemos utilizar varios fármacos. El Ki67, en un 30%, nos dice qué tanto está proliferando esta célula no, o sea, qué tan rápido se está dividiendo. Mientras el número sea más bajito, mejor, ¿cierto? Porque quiere decir que está creciendo muy lento. Mientras más grande, peor, porque quiere decir que está creciendo a una velocidad descontrolada. Y por último, el P53, que nos dice una mutación, si hay mutación o no. Finalmente nos dice pronóstico. Bueno, por si no alcanzaron a notar todo eso que acabo de decir. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve todo eso? Saber todo eso. Porque en base a eso nos dice, esta paciente es susceptible de terapia hormonal, más terapia anti-HER2, más quimioterapia, aumentando su posibilidad de control y sobrevida. Entonces, todas esas cosas son importantísimas porque nos están diciendo, no el diagnóstico lo hicimos que arriba, pero nos están diciendo, ocupe esta terapia y en base a esta terapia, la sobrevida va a ser esta. ¿Ya? Y es lo mismo que está aquí abajo, ¿ven? Me dice, ¿para qué me sirve la positividad de HER2 y PR, que es la progesterona, el receptor de progesterona? Es porque podríamos utilizar terapia como tamoxifeno. ¿Para qué nos sirve el HER2? Es porque podríamos utilizar trastuzumab. ¿Para qué nos sirve el Ki67? Para saber qué tan agresivo es el tumor y saber si requiere o no quimioterapia. Saber qué tanto se está reproduciendo. ¿Y para qué nos sirve el P53? Para el valor pronóstico. Entonces, todo eso es importante. Y sí o sí va a salir una pregunta de esto en la prueba, ¿ya? De eso, de cáncer de mama, que es más importante de todo el cáncer de mama. Luego de eso vienen las técnicas moleculares o genéticas, que esas ya las vamos a dejar para la próxima semana. Ya, entonces llegamos hasta las técnicas enzimáticas, inmunológicas, y nos quedó pendiente solo las técnicas genéticas, que son 3. Hibridación in situ o FINCH, el PCR y el microarray. Es relativamente simple. Voy a mandar un pequeño paper que tiene como 4 hojas nomás, para que mientras tanto vayan interiorizándose en estas 3 técnicas. ¿Ya? Listo. Ahí estamos listos. Son las 10:56, como nos atrasamos un poquito, la otra clase parte